viento recorría mi cuerpo de una manera nueva para mí. Unos días después soñé que estaba en una fiesta, en un hermoso salón, y todos venían muy sonrientes a felicitarme. 20 días después, este sueño se cumplió en detalles. Cuando desperté, era el viernes 2 de noviembre de 1990, tenía una paz y una alegría indescriptibles, y me preguntaba qué significaría aquel sueño. Entonces oí una voz audible que con autoridad me manda a hacer un análisis de orina. Salí a la calle, miré el sol y exclamé, ¡qué lindo día! Y nuevamente escuché, hoy será el día más grande de tu vida. A las 3:30 de la tarde me estalló el corazón de alegría cuando me dieron los resultados del análisis. ¡Qué madre tan ansiosa!, dijo el especialista, no le van a alcanzar los 9 meses para calmar su ansiedad. Y así fue, porque a los 8 meses tenía en mis brazos a Emmanuel, el testimonio más dulce de la presencia de Dios con nosotros. Después de 16 años, Jesús hizo el milagro de unirla a su esposo y darle aquel hijo tan deseado. Hoy, Isabel y Rubén son parte del cuerpo de Cristo, junto a Emmanuel de 4 años y a Antonella, otro regalo de Dios, de solo 2 años. Confirman cada día la palabra del Señor en Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Rescatado de las calles. Los niños de la calle son un grupo marginal dentro de nuestra sociedad. Niños sin hogar que deambulan en las calles y los trenes, con sus propios códigos y tragedias. José Luis, alias el Chafa, vivió en la calle desde los 6 hasta los 15 años. Cuando solo tenía 6 años, comenzó a deambular por las calles. Sus padres se habían separado y su madre convivía con otro hombre. El hogar era un infierno de discusiones. Decidió marcharse. Los trenes era el punto de encuentro con otros niños en su situación. Se movían en grupos o pandillas, que integraban niños de 7 a 16 años. Estas pandillas la comandaban líderes que rotaban en la medida en que uno u otro demostraba más temeridad o astucia. En el grupo teníamos que ser como hermanos, ayudarnos entre nosotros, recuerda José Luis. En la calle debía aprender a amar, a odiar, a hacerme hombre a los golpes. Cuando un niño de la calle tiene 14 años, es un hombre. No tiene la mente para jugar con un juguete. Tal vez lo desee, pero ya perdió su infancia. Se le escapó entre las manos. La vida estaba llena de peligros, el frío de las madrugadas, el caminar solo por las noches sin la protección del grupo o, lo peor de todo, ser asaltados por sus propios recuerdos. La soledad y la tragedia familiar eran heridas demasiado dolorosas para sobrellevar. Al ver a los padres en la plaza con sus hijos montando en bicicleta, con su ropa y calzado bueno, y verme a mí mismo, me decía, ¿por qué vivo así? Los chicos así han perdido toda esperanza. No tienen ninguna expectativa de vida ni de futuro. Pueden morir por una sobredosis de droga, un accidente o porque alguien los mate. Cada chico es un delincuente en potencia. Sin Dios, están atrapados. Usaba droga como los demás. Comencé con el pegamento, porque era lo más barato, después la marihuana. Por último, probé la cocaína, aunque no la consumía habitualmente por su elevado costo. José Luis, alias el Chafa, llegó a nuestra iglesia una tarde con otro compañero de desventuras que le decían el tuerto. Se presentaron como el dúo Poxirran, que era la marca de un pegamento que usaban para drogarse, aspirándolo dentro de bolsitas de polietileno. Aquel día, lo invitamos a acercarse al rincón de amigos, un misterio de nuestra iglesia dirigido especialmente a estos niños. En este rincón de amigos, los niños pueden bañarse, cambiarse de ropa, comer, y les hablamos de la palabra de Dios. Muchos llegaron a nuestra iglesia soñando con ser grandes ladrones o algo similar, pero cuando recibieron la palabra de Dios, cambiaron su forma de pensar. Desearon tener una familia o regresar a sus casas. José Luis fue uno de ellos. Veía que poco a poco iba recibiendo ese mensaje, y que salía distinto. Cuando vivía situaciones en la calle, Dios me recordaba su palabra. Cambió mi forma de pensar, de hablar, aún de vestirme. Después de 9 años en las calles, el amor de Dios alcanzó a José Luis el Chafa. Muy pocos lo reconocerían en el presente. Es un joven consagrado al Señor que evangeliza activamente. Cuando lo veo cantando en el coro de la iglesia, mi corazón se llena de gratitud a Dios. Hoy vivo con una preciosa familia cristiana involucrada en este ministerio de ayuda a niños de la calle. Los cambios que se producen en estos niños cuando reciben el Evangelio son enormes. Llegan con un alto grado de desconfianza, ni siquiera dicen el nombre, ni dónde viven, pero cuando notan que uno les brinda afecto de verdad, se franquean y comparten su vida. José Luis, con sus juveniles 18 años,
Ha comprendido el propósito para su vida. Mi sueño es tener una familia, mi casa y predicarles el evangelio a todos los chicos de la calle para que vivan lo mismo que estoy viviendo. Dios aún sigue cambiando vidas. Capítulo 6. ¿Lo quieres? Una pequeña cucharita. Ocurrió una mañana como tantas en el Instituto Bíblico Río de la Plata. El decano estaba ocupado en atender su oficina, entre timbres que anunciaban las clases y papeles que parecían multiplicarse. Su secretaria le informó que una persona deseaba hablar con él. Se trataba de una exalumna. Apenas la vio se alegró enormemente. Era una buena oportunidad para dejar a un lado los papeles y recordar los viejos y hermosos tiempos de estudiante. «Hola. ¿Qué te trae por estos lugares?», preguntó sonriente el decano. La muchacha extendió una mano en la que mostraba una pequeña cuchara. Con la voz entrecortada por el llanto, le dijo: «Pastor Edgardo, estos han sido tiempos muy especiales para mí. He estado buscando al Señor profundamente y meditando en su palabra. En uno de mis devocionales, mientras examinaba mi corazón, Dios me mostró muchas cosas. Entre ellas, el Señor trajo a mi memoria una cucharita con las iniciales del Instituto Bíblico Río de la Plata. El Señor me dijo: devuélvela, porque no te pertenece. Por eso estoy aquí». Poco después, el decano me contaba este gran testimonio de sensibilidad espiritual. Aquella joven fue obediente al requerimiento divino en un pequeño detalle. Deseaba que la luz del Señor brillara aún más en su vida, y debía quitar una de aquellas pequeñas zorras que echan a perder las grandes cosechas. Cantares 2:15. Este suceso tiene mucha relación con el propósito de este libro: testificar acerca de la obra del Espíritu Santo en estos días, y especialmente con el porqué de dicha obra. Ella, al igual que muchos hermanos, gustó y participó de este mover. El Señor Jesucristo la visitó a través de su Espíritu, y provocó en ella el deseo intenso de agradar al Padre Celestial, aún en lo pequeño. Tal vez alguno pueda sorprenderse de la importancia que damos a un detalle al parecer trivial. Sin embargo, veo aquí el fruto fundamental de la obra del Espíritu Santo: compromiso y santidad. Sin este fruto toda manifestación del poder de Dios estaría carente de sentido. Conformados a la imagen. Fue precisamente en las aulas del Instituto Bíblico Río de la Plata, allá por la década del 70, que leyendo un libro de texto de teología de Meyer Pearlman aprendí estas verdades básicas y fundamentales. El Espíritu Santo descendió para comenzar la obra de edificar el cuerpo de Cristo. La perfección del cuerpo de Cristo es el propósito final del Consolador. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo lo hace teniendo en cuenta su propósito eterno. Desea muchos hijos conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:28, Hebreos 2:10-11. Dios envía el Espíritu Santo para preparar a la Iglesia en la obra del ministerio y hacer de cada uno de nosotros un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:7-13, Colosenses 1:28-29. Este propósito santificador se revela detrás de todo genuino mover de Dios, y a esto se debe que el Espíritu del Señor se esté manifestando en nuestros días como nunca antes. Creo que solo es el comienzo de algo mayor. Conjuntamente con el avance de las ciencias ocultas, el esoterismo, el humanismo, la nueva era y toda clase de sectas y religiones del diablo, Dios levanta su espíritu sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. No estamos huérfanos. El Consolador está con nosotros para ayudarnos en la tarea que el Señor nos ha encomendado: predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19-20. Dios es el que nos santifica y nos envía a predicar su palabra. Transformados por el viento. El Señor le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. Meyer Pearlman expresa lo siguiente: el viento simboliza la labor regeneradora del Espíritu e indica sus operaciones misteriosas, independientes, purificadoras y que imparten vida. En estos años el Señor me ha concedido el privilegio de llevar su palabra a multitudes en diferentes naciones. En todo lugar que he visitado he podido sentir los efectos del poderoso viento del Espíritu Santo transformando las vidas, levantándolas en poder y santidad. Verdaderamente todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 98:3. Cuando ministro en estadios, o estoy en mi propia congregación, procuro obedecer la orden que el Señor me ha dado: llevar las almas a la presencia de Cristo en adoración. ¿Sabe por qué? Porque sé positivamente que un encuentro personal con el Cristo resucitado,
El Cristo de la gloria produce santidad y poder en los adoradores. Y esto sería imposible sin la ayuda del Espíritu Santo que ha venido para glorificar a Cristo. Juan 16, 14. El Consolador es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Jamás lo lograríamos por nuestros propios medios. Nuestro ministerio hoy es llevar a las personas a un encuentro con su Salvador a través del Espíritu Santo. Juan 3, 1:16. Solo ante Cristo glorificado nos quebrantamos y cambiamos de vida. Si realmente tiene hambre del Espíritu Santo, si desea su comunión más que cualquier otra cosa en la vida, quiero que reciba estas llaves, estos secretos que Dios me ha enseñado a través de los años, para profundizar su relación con Él. El amor a Dios nunca debe envejecer, ni deteriorarse. Cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo, volvemos al primer amor, comenzamos a andar como hijos de luz. En esa dimensión gloriosa, usted también, al igual que aquella joven, deseará agradarlo en todo. Incluso en una pequeña cucharita de café. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Mi deseo profundo es que al leer las páginas de este libro usted pueda exclamar: Señor, quiero volver a mi primer amor, deseo encontrarme contigo. La gloria de Dios sobre un colegio. Cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, suceden cosas sorprendentes. La unción del Espíritu Santo impacta a todos aquellos que lo rodean, aún a los más incrédulos. En el año de 1993 me invitaron a realizar una gran cruzada en Santiago de Chile. Más de 12.000 personas se dieron cita, en un solo día, para tener un encuentro con Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo. El Señor se movió gloriosamente. Nunca un predicador argentino había logrado celebrar una reunión con tanta asistencia en el vecino país de Chile. Pero el Espíritu Santo fue el que hizo la convocatoria. A esta cruzada asistió una joven junto con su familia. Esta joven, perteneciente a la comuna de Peñalolén en aquella ciudad, fue llena del Espíritu Santo en el auditorio. La gloria de Dios descendió sobre su vida y se fue completamente renovada. Irradiaba el perfume de Cristo. Durante la semana volvió a sus actividades cotidianas. Cursaba sus estudios en un colegio de señoritas de su comuna. Pero, no imaginaba que algo asombroso iba a sucederle en aquel lugar. Cuando me lo contaron, decidí comunicarme por teléfono con el pastor Italo Frigoli, para asegurarme de la fidelidad en todos los detalles. Esto fue lo que ocurrió. Era un día de examen en el colegio. El ambiente estaba caldeado dentro del aula de clases en espera de la temida hora. Pequeños grupos de alumnas se apiñaban nerviosamente en los pasillos y dentro del aula para repasar lo estudiado antes de que llegara el profesor. Nuestra joven hermana no escapaba a la regla general. Pero a diferencia del resto, decidió buscar a Dios en oración y se unió con otras dos compañeras de su aula que también eran cristianas. En silencio, hicieron un pequeño círculo en un rincón del aula y comenzaron a rogar a Dios por el examen. No tenían otro propósito, pero la gloria de Dios que estaba sobre sus vidas comenzó a manifestarse. Toda la atmósfera de aquel lugar cambió. El ambiente estaba electrizado. De pronto las demás compañeras, que hasta ese momento estaban absortas en sus propios temas, comenzaron a ser sacudidas por la unción del Espíritu Santo. Nadie podía explicar lo que sucedía, pero una a una comenzaron a sollozar y gemir bajo la presencia de Dios. Cuando estas hermanitas que estaban orando se dieron vuelta para ver lo que pasaba, notaron que varias de sus compañeras habían caído al suelo, llorando también. Debajo del lugar había otra aula con un grupo de alumnas recibiendo su clase. Estaban completamente ajenas a lo que estaba ocurriendo en el piso de arriba. Sin embargo, lo mismo comenzó a suceder ahí también. Era impresionante. La gloria de Dios se estaba derramando sobre aquel colegio. Alguien informó a las autoridades del lugar que había una situación muy particular en dos aulas del centro. En dos pisos diferentes, tanto alumnas como profesores lloraban. Algunos gemían y otros no podían permanecer de pie. Y lo más asombroso es que nadie podía explicar el motivo. Los directivos estaban desconcertados. No podían encontrar una respuesta satisfactoria a este fenómeno. Humanamente no la había. Pero cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu, suceden cosas impresionantes. Las manifestaciones sobrenaturales estremecen la atmósfera espiritual y rompen el status quo de la normalidad para que muchos vuelvan su atención a Dios. Mensajes vivientes. Nuestras vidas deben ser mensajes vivientes de Dios para el mundo. Así fue la del profeta Ezequiel para el pueblo de Israel. Este hombre de Dios, con su conducta obediente en todo, era en sí mismo una señal para el pueblo. Ezequiel 24, 24. Al comenzar su ministerio, el Señor lo dejó mudo por un tiempo. ¿Te puede imaginar un profeta mudo? Pero esto es lo precioso.
El silencio de Ezequiel era una palabra de represión para un pueblo rebelde que no quería oír la voz de Dios. Ezequiel 3, 22-27. Hasta sus silencios eran un mensaje de Dios. El Señor afirma en su palabra que somos verdaderas cartas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres. 2 Corintios 3, 2. Cuando las personas nos vean y nos conozcan, deben leer claramente: Cristo vive. Él es real. Nuestro testimonio será tan poderoso que, al igual que el apóstol Pedro, aún nuestra sombra sanará a los enfermos. Hechos 5, 15. Estoy esperando ese día. Lo creo con todo mi corazón. Un cristiano lleno del Espíritu Santo jamás pasará inadvertido donde quiera que se encuentre. El perfume que emanará será grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. A estos ciertamente, olor de muerte para muerte. 2 Corintios 2, 15-16. Necesariamente algo debe suceder. Estamos hablando de uno de los propósitos fundamentales que Dios tiene al derramar su Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1, 8. Un cristiano lleno del Espíritu va a impactar con su conducta, con sus palabras. Salmo 45, 1. Y los ríos que corren de su interior impactarán poderosamente a otros. Si estamos llenos del Espíritu, de una u otra manera, todos los que nos rodean verán el fruto de nuestro nuevo nacimiento. Durante varios días, los 120 se reunieron en el aposento alto para orar y los de la ciudad no hicieron el menor caso de esto. Pero cuando descendió el Espíritu Santo y llenó a aquellos discípulos, se provocó tal alboroto que las multitudes se juntaron a la puerta. 3.000 fueron salvos en un solo día. Hechos 1, 2. A través del profeta Isaías el Señor nos dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Isaías 52, 1. Entre un muerto y un cristiano dormido no hay mucha diferencia. Es cierto que el dormido tiene vida, pero Dios no puede contar con él en su obra. Usted debe ser un protagonista en el reino de Dios. Necesita ser lleno del Espíritu Santo y rendirle su vida a Cristo en una comunión diaria. Y si lo hace, no se sorprenda por lo que ha de sucederle. Tú no eres el mismo. El capítulo 4 del Evangelio de Lucas nos ayuda a comprender mejor el propósito de la unción de Dios. En este pasaje nuestro Señor Jesucristo, luego de leer el rollo del profeta Isaías, manifiesta que Él, el Verbo enviado del cielo, era el cumplimiento específico de aquella profecía, así como de todas las palabras eternas de Dios. La profecía declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18-19. Al hablar del siervo de Dios, este texto destaca los propósitos divinos al ungir una vida con su Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido para la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, su plenitud, para dar buenas nuevas a con acento agudo a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. La obra restauradora del Espíritu Santo. Hemos escuchado en nuestras cruzadas tremendos testimonios de cristianos heridos y derrotados en su vida espiritual, que han sido restaurados y sanados al abrir sus corazones a la plenitud del Espíritu Santo. Y no solo los miembros de las iglesias han sido renovados, sino que muchos pastores se han acercado para recibir esta bendición. Me llena de alegría comprobar que pastores y líderes de las iglesias seamos receptivos a la administración de los unos por los otros. Es un elocuente síntoma de humildad y quebrantamiento. Resulta hermoso ver cómo diferentes ministerios se visitan y se dicen: lo que Dios te dio, lo que has recibido, deseo que lo compartas conmigo. Deseo que me enseñes y ministres. De esta manera cumplimos la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4, 10. En Argentina y en el resto del mundo, el liderazgo, deseoso de buscar la excelencia para Dios, no vacila en pedir la ayuda de otros. Esto es maravilloso. ¿Cuánto necesitamos los líderes la bendición fresca del Señor? Dentro de esta actitud, más de 4.000 pastores han visitado nuestra iglesia y han tenido contacto con nuestro ministerio. Ha habido momentos en nuestras reuniones en que han sido tantos los pastores que los hermanos de mi iglesia no han tenido acceso a la reunión. Estos consiervos venían con hambre de Dios y dispuestos a ver y comprobar el mover de su espíritu. Ha habido testimonios de restauración. Y aún continúan. Recuerdo en particular la preciosa obra que el Espíritu Santo realizó en un pastor.
Se trata de un buen amigo de muchos años que el Señor restauró en el ministerio junto con su esposa. Me refiero al pastor Ricardo Saavedra. Ricardo sirve al Señor en la ciudad de Mendoza, Argentina. Esta ciudad, capital de la provincia que lleva el mismo nombre, está enclavada al oeste de nuestro país. Es una bellísima región que limita con Chile a través de la imponente cordillera de los Andes. En ella se levanta el pico más alto de América, el Monte Aconcagua, con casi 7.000 metros de altura. Tiene hermosos paisajes, un clima extraordinario, con mucho sol todo el año, y un muy afectuoso y cálido pueblo. A esta provincia se trasladó el hermano Ricardo Saavedra con su familia, para sustituir a otro pastor que dejaba la iglesia para iniciar un viaje. Durante muchos años había servido a Dios en Argentina y sintió que Dios lo guiaba a trasladarse a este nuevo campo de trabajo. Anhelaba con todas sus fuerzas seguir un fructífero ministerio. Llegó con grandes ilusiones, pero no tardó en darse cuenta que tenía por delante una gran batalla espiritual. El enemigo parecía tener un gran dominio sobre los diferentes sectores de la ciudad, y aún los pastores y las congregaciones percibían esta gran opresión. El hermano Saavedra se desempeñaba como presbítero de las Asambleas de Dios. En sus recorridos por las iglesias de Mendoza encontraba en todas la misma situación espiritual. Había una gran batalla y realmente eran pocas las congregaciones que estaban creciendo con fuerza. Este ambiente espiritual hacía difícil su labor como pastor. Otros factores se fueron sumando: la excesiva actividad, además de ser pastor y presbítero, también era presidente de los pastores de la ciudad, la grave situación económica que lo asfixiaba y, por último, la pérdida y enfermedad de algunos seres queridos. Estas duras circunstancias afectaron en forma notable a su familia. Su esposa cayó en un terrible estado depresivo. No podía soportar por más tiempo tantas presiones. El pastor Saavedra tenía su casa pastoral en la misma iglesia, y en vano procuraba que ella bajase a participar de los cultos. Solo deseaba estar sola. Apenas tenía fuerzas para atender los quehaceres del hogar. Muy desanimado pensó que había llegado el fin de su ministerio. Consideró que no podía seguir adelante con este problema en su hogar y decidió que lo mejor sería dejar la iglesia. Viajó a Buenos Aires para realizar algunos trámites, mientras meditaba en la idea de solicitar cuando menos una licencia en el pastorado. Desconocía que en Buenos Aires había comenzado a derramarse la gloria del Señor prometida en el libro de Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2, 28. En muchas iglesias estábamos pasando un tiempo de refrigerio espiritual. Nunca antes había sido así. Era algo glorioso. Unos buenos amigos de una librería cristiana le comentaron lo que estaba sucediendo, pero tuvo que regresar ese mismo día a Mendoza. Sin embargo, la semilla quedó en su corazón. Cuando este mover del Espíritu Santo se manifestó en nuestro ministerio, nos vimos obligados a alquilar todos los martes un estadio para 6.000 personas. El estadio del Club Obras Sanitarias, cercano a nuestra congregación, nos permitió recibir el aluvión de visitas que en cada reunión desbordaban el local de nuestra iglesia. Para asistir a nuestras reuniones, las personas hacían filas hasta de 200 metros. En esos días el pastor Saavedra tomó la decisión de viajar para participar del culto que realizaríamos en aquel estadio. Cuando se despidió de su esposa, le dijo: «Es lo último que hago». Este viaje representaba para él su última oportunidad. Apenas llegó al culto aquella noche y traspuso la puerta del estadio, comenzó a llorar. Ante la presencia de Dios le sobrevino de repente una tremenda convicción de pecado. Pasó minutos, e incluso horas, en adoración y alabanza, pero no cesaba de llorar. Yo me encontraba en la plataforma ministrando al Señor en un ambiente de gloria. Cuando lo reconocí entre la multitud, le pedí que se acercara para orar a Dios por su vida. Y lo que sucedió fue sencillamente impresionante. La Biblia nos enseña que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, 2 Corintios 3, 17. Las cadenas caen bajo la gloria de Dios, y la libertad y la victoria llega a las vidas. Y aquella noche el pastor Saavedra recibió palabra de Dios. Su corazón se llenó de la presencia santa. Palpó la gloria de Dios, la misma gloria que estaba en el Sinaí, la gloria que se manifestó en el aposento alto y entró a los corazones de los discípulos en Pentecostés. La misma gloria que abrió las puertas en la cárcel de Filipos mientras Pablo y Silas adoraban al Señor, la gloria del Hijo de Dios que se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos, comenzó a llenar su vida y a restaurarlo. Al finalizar la reunión, el hermano Saavedra se fue a la casa de un pastor amigo que lo hospedó esa noche. Estaba realmente conmovido y permaneció hasta las 7 de la tarde del otro día en un verdadero éxtasis espiritual. Cuando regresó a su provincia, recorrió los 1.000 kilómetros que los separaban de Mendoza. Se sentía en las nubes. Apenas abrió la puerta de la casa, su esposa notó que algo había sucedido en él. «Tú no eres el mismo, algo te pasó, algo te sucedió», le dijo.
El día siguiente era domingo y tenían el culto central de la semana. Cuando el pastor Saavedra se paró detrás del púlpito, supo que la victoria había llegado a su iglesia. Tuvieron un culto glorioso. La renovación invadió a los hermanos. Muchos se acercaron a decirle: «Pastor, usted está muy diferente». Y era verdad. En esa reunión el aceite del Espíritu Santo sanó de una manera gloriosa las heridas que había en su esposa. Fue tan grande la sanidad del Espíritu, que comenzó a regocijarse en el Señor, a gozarse como hacía meses no sucedía. Era un milagro. Aquella experiencia se prolongó por más de 6 horas. La depresión estaba definitivamente vencida. No durmió aquella noche. A diferencia de muchas personas que en el presente no pueden dormir porque tienen la mente aturdida por dolor, por sus problemas, ella no durmió por el gozo que sentía. Oraba: «Espíritu Santo, sigue obrando profundamente en mi corazón». Al día siguiente era otra mujer. Todo su aspecto había cambiado. El tiempo de la derrota terminó y el mover glorioso del Espíritu Santo llenó la iglesia. La promesa de Nehemías 8:10 comenzó a manifestarse: «El gozo de Jehová es vuestra fuerza». Actualmente, el Señor está usando mucho al pastor Ricardo Saavedra y su esposa en Mendoza. La iglesia, que por tiempo estuvo sumida en una dura batalla espiritual, respira ahora una atmósfera de victoria. Han crecido en número de miembros y han fundado otras iglesias. Alabamos a Dios porque ha derramado su unción para sanar a los quebrantados de corazón. Como resultado de ese tiempo de victoria, todos los pastores mendozanos, a los cuales admiro porque son maravillosos, me invitaron a celebrar una cruzada. Había tanta expectativa, tanta hambre del Señor, que por primera vez las iglesias de Mendoza alquilaron el estadio de fútbol donde se realizó el Campeonato Mundial de 1978. En este estadio mundialista, 14.000 hermanos celebramos al aire libre la victoria de Cristo. Fue una noche inolvidable. Hubo milagros y sanidades, restauración del gozo y la victoria. A la 1:30 de la madrugada, bajo un frío intenso, miles de personas permanecían adorando a Dios. Por estar cerca de la cordillera, caía una lluvia helada conocida como aguanieve, sin embargo todos permanecían alabando al Señor. Cuando participo de celebraciones tan hermosas y veo las multitudes convertidas a Cristo, no puedo evitar pensar con gratitud en todos los misioneros que vinieron a esta tierra. Nosotros hoy vemos el fruto de lo que ellos sembraron con lágrimas. Los alcances de la obra de Dios son ilimitados. Mi ministerio, que hoy llega a las naciones, es el fruto de hermanos que dejaron sus tierras y vinieron a plantar la semilla en tierras duras. Anhelo que la presencia del Espíritu Santo siga obrando más cada día en nuestras vidas y que vivamos cosas que ni siquiera hemos imaginado. Siga adelante, Dios quiere ungirlo para que cumpla su propósito. Es mi deseo que su vida dé evidencias del fruto del Espíritu Santo, de santidad y de compromiso con Dios. Que su vida sea un testimonio del poder y la restauración del Señor. ¿Lo quiere? Siga adelante, porque este es su tiempo. Esta es su hora. Capítulo 7. ¿Acostumbrados a la gloria de Dios? Hay señales que caracterizan a un verdadero avivamiento a nivel mundial, pero el verdadero avivamiento debe comenzar con usted. Esto no se produce en forma instantánea. Hay un proceso, una relación con Dios, y de esto quiero hablarle. En Hechos de los Apóstoles se relatan las experiencias de un puñado de hombres completamente transformados por el Espíritu Santo. Pedro es uno de ellos. ¿Cuántas cosas nos han dicho de este apóstol? Los predicadores se han ocupado mucho en enfatizar sus virtudes y sus defectos de acuerdo a la perspectiva bíblica. Sin embargo, quisiera rescatar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo de él cuando lo llamó a ser su discípulo. Juan 1:42, cuenta que mirándole Jesús, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir, Pedro. Desde su inicio, la historia bíblica nos refleja el carácter profético que tenían los nombres dentro del pueblo de Israel. A diferencia de nuestras culturas, donde rara vez un nombre tiene una connotación determinada, los judíos usaban nombres con significados muy claros para todo el mundo. El nombre Abraham, Génesis 17:5, significa literalmente padre de una multitud. Dios le dio este nombre antes de tener a Isaac. Todos, aunque no lo creyeran y se burlasen, al llamarlo Abraham lo llamaban padre de una multitud. Otras veces los nombres aludían a las circunstancias que rodeaban los nacimientos. Jabes, 1 Crónicas 4:9-10, recibió este nombre que significa dolor. ¿Se imagina que todos lo llamen dolor? Su madre le puso así, por cuanto lo dio a luz en dolor, 1 Crónicas 4:9. Sin embargo, Jabes se repuso a la adversidad de su nombre y la Biblia dice que fue más ilustre que sus hermanos.
Nuestro Señor Jesucristo recibió proféticamente el nombre mesiánico Emmanuel, Isaías 7, 14, cuyo significado era elocuente para todos: Dios con nosotros. Simón, aquel pescador de temperamento impulsivo e inestable, tendría un nuevo nombre, Cefas o Pedro, que significa piedra. Este hombre, al tiempo de ser llamado por el Señor y durante sus primeros años en el ministerio, tenía más semejanza a un junco que a una piedra. Su temperamento cambiante, su fe inestable, poco tenían en común con la fortaleza y permanencia de una roca. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro con ojos de fe: tú no serás más un junco, algo débil, que se dobla fácilmente, que se deja llevar por donde sopla el viento. Serás llamado piedra, que se relaciona con la firmeza, con la solidez. Cuán maravilloso es que el Señor nos vea así. Él llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4. 17. ¿Cómo se cumple este proceso en nuestras vidas? ¿Cómo nos transformamos de un junco en una piedra? Deseo aclararlo, pues es bien importante. Hablamos de un proceso en cada vida, de una relación personal con Dios. No creo en las transformaciones repentinas en términos absolutos. El hombre y la mujer de Dios no son transformados mediante cambios bruscos ni repentinos. Hay un proceso de transformación, de una relación. Vemos ese proceso en una de las ilustraciones que Jesús tomó de la vida diaria en sus parábolas del crecimiento del reino. En la parábola del sembrador, Mateo 13, se ve claro que la revelación de Dios es progresiva. La semilla, la palabra de Dios, debe caer en una tierra buena, arada y preparada para recibirla. Luego la semilla a su tiempo muere, después se quiebra, más tarde surge la simiente de vida y al final se manifiesta el fruto. Nunca esto es instantáneo. El crecimiento espiritual no se produce con la rapidez de la vida moderna. Vivimos en la época de la rapidez, café instantáneo, comidas al instante. Todo debe ser rápido. Pero en el camino de Dios, Él maneja los tiempos. No hay atajos. En el crecimiento espiritual, como en todo crecimiento, hay un proceso de maduración. En el reino de Dios no nacemos adultos, sino niños, y luego vamos creciendo como hijos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Efesios 4, 14-16, 1 Corintios 3, 1, Hebreos 5, 13-14, 1 Juan 1, 12-13. Ese proceso lo vemos ilustrado en la idea del barro en las manos del alfarero de Jeremías 18.16. Allí se nos indica que hay una relación de Dios con su pueblo, una obra que Dios realiza progresivamente. A través del Espíritu Santo, nos moldea conforme al modelo que es Jesucristo. No somos como la baratija, que es la imitación de una buena joya y no lleva mucho tiempo confeccionarla. Somos como el diamante, que tiene un largo proceso bajo tierra. En mi caso fue lento. Quizás algunos crean que si asisten a algún culto o si un pastor les impone las manos, sus vidas cambiarán. Es probable que alguna vez sea así. No cabe duda de que Dios puede usar otros ministerios para completar la tarea que Él viene realizando en nuestros corazones. Pero en mi caso no. Tuve que atravesar largos tiempos de trato divino, de espera, de preparación y quebrantamiento que me formaron para la etapa que vivo hoy. Sea cual fuere la etapa que atravesemos en nuestro caminar con el Señor, hay una diferencia sustancial entre estar llenos o no del Espíritu Santo. Pedro tuvo un tiempo de caída, de derrota, y de inseguridad, pero Jesús les prometió a él y a los demás discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que serían sus testigos. Esta promesa se hizo realidad en el aposento alto, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 2-4. Esta experiencia gloriosa con el Espíritu Santo marcó su vida. Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Vivió los momentos más gloriosos del ministerio del Señor. Vio cómo sanó a los ciegos y calmó la tormenta. Sin embargo, cuando tuvo que tomar una decisión pública por Cristo, lo negó. Pero cuando recibió la promesa en el aposento alto, la plenitud del Espíritu Santo lo capacitó para ser un testigo fiel. La lección es clara. No cambiamos porque veamos milagros y maravillas, ni porque participemos en un hermoso culto. Lo único que realmente influye en la transformación es el aposento alto, la experiencia personal con Cristo, a través de su Espíritu Santo. Debemos ir a donde está Cristo. Acudir a nuestro Salvador y Ayudador ha de ser el anhelo que surge de cada uno de nuestro corazón. Así lo expresa el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Estamos en este mundo para buscar de Cristo. Y el que nos lleva a su presencia porque lo conoce y está entre nosotros para glorificarlo es el Espíritu de Cristo. El Señor Jesús, que por amor del Padre fue enviado a este mundo,
ha derramado hoy esta lluvia tardía tal como fue prometido, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2, 17. De esto deseamos testificar en este libro. Signo de interrogación abierta. ¿Acostumbrados a la gloria de Dios? En la década del 80, el Señor levantó en la Argentina un famoso y formidable evangelista llamado Carlos Annacondia. El Señor hizo a través de su ministerio grandes milagros que acompañaron a la predicación de la palabra. Pero con el tiempo, un gran peligro se fue perfilando. Muchos hermanos, después de esa década del 80 y ya transitando en la del 90, luego de haber visto las manifestaciones sobrenaturales en la vida y el ministerio del pastor Annacondia, reaccionaban ahora de una forma diferente. Después de haber llorado ante las conversiones y milagros, de haber quedado noches enteras sin poder dormir, pensando en las multitudes que venían a los pies de Cristo, habían perdido el interés. El mismo hermano Annacondia me dijo que muchos de los que en su momento apoyaban sus cruzadas ya no lo hacían con el mismo interés. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a lo sobrenatural. Los cambios no se producen con solo ver milagros y maravillas. No se produjeron en los soldados que fueron a arrestar a Jesús. Cuando hallaron al Señor cayeron a tierra frente al Yo Soy, pero luego se pusieron en pie y lo crucificaron. Esta es una tendencia muy antigua. No se produjeron tampoco en Israel. El capítulo 32 del libro de Éxodo nos relata un momento penoso en la historia del pueblo de Israel. Vemos cómo le dan la espalda a Dios para cometer el terrible pecado de la idolatría, haciendo el becerro de oro para adorarlo. Solo hacía 3 meses que habían salido de Egipto con mano fuerte. Habían partido de aquella tierra de esclavitud viendo maravillados como las aguas del Mar Rojo se abrían para que pudieran pasar por lo seco. Además de esto, contemplaron la columna de nube y fuego día tras día, el maná del cielo que cada mañana estaba a sus puertas, el agua que Dios hizo brotar de la roca. Eran grandiosos milagros y manifestaciones de Dios. El pueblo convivía con lo sobrenatural. En Éxodo 19 vemos que Dios se les revela de manera extraordinaria sobre el monte Sinaí. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19, 16. Más adelante, dicen temblando, no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Éxodo 20, 19. Esto aconteció alrededor de 50 días después de la salida de Egipto. Y luego sucede lo increíble. Solo unos pocos días más. Y el pueblo levanta un becerro de oro para adorarlo. ¿Cómo es posible que el pueblo, apenas 3 meses después de su salida de Egipto y habiendo visto tantos milagros y maravillas, se haya apartado de Dios para cometer el terrible pecado de la idolatría? ¿Se ha puesto usted a pensarlo? Quisiera dar 3 respuestas a esta pregunta. 1. Se acostumbraron a lo sobrenatural, a la gloria de Dios. En Éxodo 19, el pueblo tuvo un temor reverente frente a la gloria de Dios sobre el Sinaí. Fueron conmovidos. Pero luego se fueron acostumbrando, se volvieron indiferentes. Tal vez dijeron, esto lo vemos todos los días. Y antes que Moisés descendiera del monte, apostataron de su fe. 2. Tomaron a la ligera la palabra de Dios. Dios les dijo lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Éxodo 20, 3-4. Sin embargo, pecaron por no tomar en serio la palabra de Dios. 3. No cultivaron una relación personal con Dios. De acuerdo al énfasis que pone Moisés en Deuteronomio, percibimos que fallaban en su amor a Dios. Deuteronomio 6, 5, 7, 9, 10, 12, 11, 1, 13, 3, 30, 16. Le decían a Moisés: habla con tu Dios, y dile, y pídele. No intentaban por sí mismos establecer una relación personal con Dios. Hermano, no vivamos con una fe prestada. No dependamos de los hombres. Es nuestra relación personal con el Seftor. Nuestro amor y búsqueda personal es lo que en definitiva cuenta. Es el tiempo donde Dios nos demanda que lo busquemos más, que tengamos hambre y sed de su presencia. En este caminar experimentará maravillosos cambios. Si buscamos al Seftor, Él nos llenará con su espíritu. Nos dirá como a Pedro: aunque me hayas fallado, aunque te sientas frágil, yo te levantaré como una roca. 2 aspectos clave. El avivamiento debe comenzar en nuestra vida. Sin embargo, hay 2 cosas que nadie podrá hacer en nuestro lugar. 1. Tener fe, y 2. Tener hambre de Dios.
Estas sencillas pautas nos llevan a experimentar una vida cristiana victoriosa. La palabra de Dios nos enseña que en ellas anduvieron los que nos precedieron y llegaron al galardón. Tener fe es obedecer a Dios. Es llenarnos de su fe y creer su palabra, todo lo que Él nos promete. Como observamos, el pueblo de Israel olvidaba continuamente las promesas de Dios. En el Salmo 105 podemos leer las maravillas gloriosas que Dios había hecho en medio de ellos y a continuación, en el Salmo 106, nos relata la actitud que adoptó el pueblo. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Salmo 106, 21-22. El libro de Hebreos dice que perdieron la tierra a causa de incredulidad. Hebreos 3, 19. La fe es una excepcional característica de todo hombre y mujer de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Recibimos la vida eterna cuando tuvimos fe en su obra, en la justicia que ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Así comenzó nuestra vida cristiana y así debe continuar. Cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, le abrí mi corazón y le dije, Señor, si realmente me amas y te acuerdas de mí, entra a mi corazón. Y Él entró en mi vida. Desde el primer instante vi el mundo de otro color, vi a los árboles y a las personas con otros ojos, había nacido de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento me llevó hacia nuevas metas, a nuevos pasos y etapas. En esta hermosa vida de fe, el Señor me llamó a subir montes nunca imaginados para estar con Él. Tener hambre de Dios es ansiar llenarnos de Dios. Para ser un cristiano ungido, lleno de bendición, hay que tener hambre y sed de justicia. Mateo 5, 6. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo cual implica tener hambre de Cristo mismo, hambre de vivir su vida. Esto es posible cuando el reino de Dios se hace realidad en nuestra forma de ser, en nuestra forma de criar a nuestros hijos, en nuestra forma de conducirnos en la sociedad. Es la fe, en un sentido bien concreto, visible. El hambre y el anhelo de buscar más la gloria de Dios me llevó a buscar su rostro con todo mi corazón. Fue así que, en Etacio de 1992, experimenté un poderoso fluir de aquel que estaba dentro de mí. Muchos piensan que lo que reciben de Dios lo reciben de afuera hacia adentro, pero Jesús fue claro al enseñar que los ríos de agua viva están dentro de uno. Juan 7, 38. Además, Jesús expresó que de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra enseña que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Hay una fuente en usted. Una vida encerrada, un río contenido. Para que fluya, necesitamos el quebrantamiento, la humillación. Depender enteramente del Señor. Dios en estos días nos llama a sentirnos insatisfechos como aquel pobre que dice, Señor, yo te necesito. No estoy satisfecho con lo que tengo, quiero más de ti, más de tu presencia. Aún no estoy conforme, porque sé que he recibido una pequeña medida de aquel gran océano. Imagínese por un momento que usted se acerca hasta el océano más cercano a su domicilio y extrae con una copita una pequeña medida de agua. Así es la distancia que existe entre lo que conocemos de Dios y lo que Dios es. Lo que sabemos de Él es una gota de agua en un gran océano. Hacia el gran avivamiento. En los diversos lugares que visito, muchos me preguntan, ¿es esto un avivamiento? ¿Cómo definiría usted un avivamiento? Quiero dar algunas explicaciones instructivas al respecto. A lo largo de estos 3 años tan intensos hemos observado muchas manifestaciones impresionantes del obrar del Espíritu Santo. Pero últimamente Dios ha revelado a mi corazón su voluntad en cuanto a la iglesia de estos tiempos. La iglesia debe volver a las sendas antiguas. Como dice Jeremías 6, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Volver, paramos y examinar nuestros caminos, preguntar y andar. Esto es volver a los principios básicos de la palabra. Si vamos a los primeros capítulos del Nuevo Testamento, notamos los mandamientos básicos del Señor Jesús, principios que sostuvieron el avivamiento de la Iglesia del Nuevo Testamento y que perduran hasta el día de hoy. Aquellas sendas antiguas, que nunca debemos perder de vista, son la predicación del genuino y sincero arrepentimiento que cada cristiano debe tener ante Dios. Más allá de las distintas manifestaciones del Espíritu Santo que hemos visto, la gente caer por el poder de Dios y quedar bajo la presencia del Espíritu Santo durante horas. Estadios enteros disfrutando esta experiencia, gente danzando y gozándose en la presencia del Señor, se encuentra lo que realmente nos lleva a Dios, el verdadero encuentro que produce arrepentimiento y confesión de pecados. Jesús llamó al arrepentimiento a los hombres y luego a la obediencia, que es fruto del arrepentimiento. La primera manifestación de esta obediencia es el bautismo en agua.
Y luego viene el bautismo en el Espíritu Santo que Juan el Bautista anticipó, el que viene tras mí. Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. Como vemos, la palabra usa el fuego como símbolo del Espíritu Santo. El fuego que purifica, consume, transforma. No nos va a cambiar el hecho de caer o no caer, de temblar o no temblar, de reír o no reír. Aceptamos que Dios se está moviendo de esta manera, pero no debemos poner los ojos en las manifestaciones. Lo que realmente va a cambiar nuestra vida es el fuego que estaba en los apóstoles, el fuego que cayó en Pentecostés, el mismo fuego que estaba en la vida de los discípulos. El fuego y el amor estaban dentro de Jeremías cuando dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20, 9. Ese fuego ardiendo nos hace volver a las sendas antiguas, al primer amor, al respeto y al temor por las cosas sagradas. Las señales del Espíritu Santo, Marcos 16, 17-18, deben estar dentro de este contexto y, en tal caso, aconsejo no detenerlas. Aunque algunas nos parezcan sorprendentes, han estado presentes en casi todo despertar del Espíritu Santo. He leído últimamente algunos escritos muy buenos sobre el tema. John White dice, la ironía de los avivamientos es que son muy deseados en los tiempos de esterilidad, pero son muy comúnmente resistidos y temidos cuando llegan. Durante muchos años hemos orado que Dios traiga un avivamiento. Sería bueno que lo dejemos obrar a su manera. ¿Estamos en un avivamiento? Creo que estamos en la etapa previa, en la etapa del despertar de la Iglesia, donde nos damos cuenta que el Señor es una realidad poderosa en nosotros. Una realidad gloriosa que se revela cuando le rendimos culto. En tal sentido, la gloria de Dios se está manifestando actualmente de una forma tangible en muchos lugares del mundo. Avivamiento verdadero es cuando la sociedad comienza a despertar a la conciencia de que Cristo vive. Se toman decisiones en función de esa realidad, reconociendo que Él es Señor de señores. El fruto de este mover debe ser siempre pensar hacia afuera y hacia las almas que se pierden. No debe quedar en las manifestaciones, en las sanidades, en los milagros y los prodigios, sino que debe producir en el creyente el deseo de orar para que las almas perdidas se conviertan al Señor Jesucristo. He aquí la clave, el propósito final del plan de Dios para estos días, que toda lengua, nación y tribu tenga la oportunidad de escuchar y ver a una iglesia viva y poderosa anunciando el Evangelio. Un buen estudio sobre diferentes momentos de la historia afirma que los avivamientos llegan como consecuencia de la misericordia de Dios. Nos abre los ojos en relación a la persona de Dios. Nos llama la atención para que lo veamos. Es ahí cuando comprendemos que el Señor es más que nuestras rutinas y tradiciones religiosas. Algunos tal vez no quieren aceptar que, sin perder la base cristocéntrica y bíblica, debemos ser receptivos a que Dios nos sorprenda con su poder transformador. Para que lo veamos. Comprendemos que el Señor es más que nuestras rutinas y tradiciones religiosas. Dios empieza primero con la Iglesia. Recuerde que el Señor preparó antes a los discípulos, sopló sobre ellos y los hizo esperar en el aposento alto. Por último, los envió para llegar hasta lo último de la tierra con el Evangelio poderoso de su palabra. Es justamente esto lo que sucede hoy en día. El Señor está preparando a su Iglesia, la está renovando en la pasión y el amor por Jesús. Está restaurando algunos puntos fundamentales, marcando un verdadero espíritu de santidad y de verdad. En estos últimos tiempos, he visto un mayor interés por leer y prepararse en las Sagradas Escrituras, un interés por entender y conocer más a Dios. El poder de Dios ha traído un mayor amor hacia Dios y hacia el hombre perdido. Al remontarnos a los grandes avivamientos, como aquellos en los que participó Jonathan Edwards, vemos que la pasión por las almas llevaba a los predicadores a conmoverse, interceder y orar por ciudades enteras. Luego realizaban las campañas y miles venían a los pies del Señor. Cuando hay un despertar del Espíritu Santo en acción, un hambre del Espíritu de Dios, lo que produce precisamente es un renovado amor hacia Dios y hacia el hombre perdido. Otra señal de una visitación de Dios sobre su pueblo es la autoridad espiritual que recibe la Iglesia. Nunca antes he visto a la Iglesia tan firme, en una posición de victoria. Ya no le tenemos miedo a las fuerzas de maldad, sino que estamos viendo y entendiendo que Jesucristo es el que ha vencido y nos ha dado poder sobre el reino del enemigo. Este derramamiento del Espíritu Santo nos ha afirmado en el plano de la autoridad espiritual. Un avivamiento, como vemos, es más que señales, testimonios, manifestaciones y milagros. Hay algo mucho más sustancioso, es el hambre por buscar a Dios, es la salvación de las multitudes. En la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro, existe una pequeña ciudad de unos 6.000 habitantes llamada Ingeniero Jacobacci. En aquella ciudad, cercana a San Carlos de Bariloche, un hermoso lugar de montañas, bosques y lagos, sirve al Señor desde hace muchos años el pastor Pedro Sepúlveda.
Su ministerio es un buen ejemplo de cómo debe canalizarse la unción de Dios y las maravillas que Él hace a favor de los perdidos. El pastor Sepúlveda fue uno de los tantos pastores que viajó a Buenos Aires cuando el Señor nos visitó tan gloriosamente en el año de 1992. El 12 de octubre de 1992 llegó al estadio del Club Obras Sanitarias. Aquel fue un día realmente impresionante. Tanta gente se acercó a buscar del Señor, que debimos hacer 2 reuniones y, aún así, algunos no pudieron entrar. Delegaciones de todo el país, con sus ómnibus saturando las calles, llegaron desde muy temprano en la mañana y formaron hileras de hasta medio kilómetro en espera de participar del culto. Había mucha hambre de Dios. El hermano Sepúlveda participó de la reunión, disfrutó de la gloria de Dios, bebió del Espíritu Santo que se movía con tanta libertad y se fue impregnado de esa atmósfera de victoria. Su techo espiritual se había elevado. Regresó a Ingeniero Jacob Azzi en la madrugada del domingo. Ese día el culto fue una verdadera celebración. Disfrutaron de 4 horas intensas en la presencia de Dios. Era maravilloso. Los ríos de agua viva fluían de su interior y toda la iglesia era renovada. En un momento particular de la reunión, llamó a todos los jóvenes al frente para orar por cada uno de ellos. En ese ambiente de gloria, 2 largas hileras de jóvenes, con sus ojos cerrados, esperaban la bendición del Señor. Lo maravilloso es que el pastor solo llegó a imponer su mano sobre el primer joven de la hilera. Y absolutamente todos los jóvenes cayeron bajo el poder de Dios. Los jóvenes de la iglesia estaban llenos del Espíritu. El primer amor era real en ellos. Deseaban orar, leer la palabra, predicar. En solo 5 meses el grupo de jóvenes se triplicó. Bastó un par de años para que la iglesia creciera al doble de miembros. Fue tal el crecimiento, que el 15% de la población se convirtió a Cristo y se congrega en esta iglesia. El pastor Sepúlveda ha hecho reuniones en estadios donde el 30% de la población ha asistido. El impacto de la iglesia ha provocado que varios de sus miembros ocupen puestos importantes de gobierno en el municipio. Sin duda, Ingeniero Jacob Azzi sabe que Cristo vive. Dios también ha usado a este pastor para despertar a otras iglesias de la zona y también en Chile. Es el tiempo de abrirnos y permitir que el Señor haga descender su lluvia temprana y tardía sobre nuestras vidas. Es tiempo, como dice Juan 14:12, de que hagamos también las obras que Él hizo, que andemos en los planes de Jesús y que vivamos la maravillosa unidad por la que Él rogó al Padre en el capítulo 17 de Juan. Capítulo 8. Hacia una dimensión gloriosa. Después de experimentar encuentros tan gloriosos con Dios a solas y junto a miles de hermanos, después de gustar su poder y comprobar que podía usarme como un vaso para su honra, le pregunté al Señor: Dios mío, ¿y ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Y el Señor me llevó a su palabra. Me mostró la necesidad de mantener el fuego del Espíritu Santo y las pautas bíblicas para lograrlo. Después puso en mí una renovada hambre de conocer su gloria y experimentar lo que dice Oseas 6:3, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Los estudiosos del universo se sorprenden al comprobar que, como dice la Biblia, las estrellas son incontables. Siempre descubren una nueva. Cuando logran extender su visión, verifican que su búsqueda no ha terminado. Así también nosotros, ante la incomparable grandeza de Dios, cuanto más nos acercamos a Él, más nos sorprende su gloria. Exclamamos: Señor, aún necesito conocerte más. Tengo hambre de ti. La gloria de Dios se revela plenamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Pero Dios desea revelarse más que ayer. El profeta Habacuc anunció: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 2:14. Este conocimiento depende en gran medida de nuestra búsqueda personal. Postrémonos ante Él en adoración, busquémoslo en su palabra. Cultivemos nuestra amistad con Él y la gloria se hará real en nuestras vidas por la presencia del Espíritu Santo. La necesidad de ver su gloria. Quizás piense que el anhelo de vivir en una dimensión gloriosa es un ideal utópico, un misticismo hueco o un mero emocionalismo. Nada más lejos de la realidad. Es la necesidad más grande de nuestras vidas. Fuimos salvos cuando oímos el Evangelio y recibimos luz del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra que tener contacto con la gloria es tener relación con Dios mismo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6.
En la comunión íntima, en la exposición de su palabra, el Espíritu Santo nos muestra el rostro de Dios, su gloria, y somos transformados. Como dice 2 Corintios 3, 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Necesitamos ver y palpar la gloria de Dios. El contacto con la gloria de Dios nos cambia poderosamente. Por eso el salmista exclamó, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 1-4. El rostro de Dios. Un día Moisés abrió su corazón delante de Dios y le pidió conforme a su anhelo más profundo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Gozaba de una relación única con su Creador. Ningún otro del pueblo vivía esa comunión. Había tenido encuentros majestuosos con Dios en la cima del monte Sinaí. Había visto milagros y maravillas. Pero su corazón deseaba a Dios mismo. Anhelaba el conocimiento pleno de su gloria. El Señor le respondió, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 20. La plenitud gloriosa de Dios la encontramos en su rostro, en el diálogo íntimo al que hoy tenemos acceso todos los hijos de Dios. Moisés tuvo que contentarse con ver las espaldas de Dios, Éxodo 33, 23. Solo accedió a una revelación parcial de la gloria. Aún no había un sacrificio perfecto que le permitiera la comunión perfecta, libre, con el Dios Todopoderoso. Sin embargo, aquella visión transformó a Moisés. Su rostro se impregnó de la gloria de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29, énfasis mío. Moisés, tocando solo un poco de la gloria de Dios, impactó al pueblo de tal manera que, temiendo, le rogaron que se cubriese la cara. Los apóstoles Pedro y Juan, defendiendo con unción la causa de Cristo frente al concilio, dejaron sorprendidos a aquellos hombres. ¡Qué denuedo! ¡Qué sabiduría! Pero lo más precioso es que la gente se daba cuenta de que habían estado con Jesús. Hechos 4, 13. ¿No es tiempo que las personas nos vean y digan lo mismo? Nosotros como hijos de Dios podemos afectar a este mundo si pasamos tiempo delante de su gloria. La gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo. ¿Es que no iremos en pos de ella? Dios desea hacer resplandecer su rostro sobre usted. Así lo declara la bendición sacerdotal que estableció para su pueblo. Jehová te bendiga, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6, 24-26. El salmista clamaba, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Salmo 143, 7. Sin su presencia uno se siente morir. Qué vacía es la vida sin comunión con Dios. Pero cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, sobran las palabras. En un silencio profundo contemplamos su hermosura. Su gloria nos rodea y nos ilumina el rostro. Estamos en tierra santa. No en balde el salmista exclamó, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27, 4,8. Nuestra reacción inherente a la gloria. Ningún ser humano queda inadvertido ante la manifestación de la gloria de Dios. Todo nuestro frágil ser reacciona ante su presencia. Esa fue la experiencia de Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí. Apocalipsis 1, 17. El profeta Daniel testificó sobre su experiencia. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel 10, 8-9. Habacuc fue conmovido hasta el extremo delante de la santidad de Dios. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Habacuc 3, 16.
Ciertamente nuestras reacciones frente a la gloria pueden ser diversas. El pastor Donald Exley, de visita en nuestra iglesia, predicó acerca de 3 de ellas que siempre deben estar presentes y considero oportuno mencionarlas. 1. Un temor santo y reverente. La revelación de la santidad de Dios nos impulsa a humillarnos con temor delante de Él. Su gloria nos da conciencia del abismo entre su carácter y el nuestro. Al contemplarla exclamamos, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. El mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hebreos 12, 21. En una de nuestras reuniones se manifestó la gloria del Señor. Su presencia era fuerte. Sería muy difícil describir lo que sucedía en aquel momento. ¿Cómo explicar la gloria? Se encontraba participando del culto a Dios un pastor que estaba de visita junto a su hija, una joven consagrada al Señor. Desde que llegó, la joven permaneció tomada de la mano de su padre, y le decía, papá, tengo miedo, tengo miedo. Su temor no tenía que ver con la gente, ni con el culto. Ella estaba consciente de la realidad gloriosa de Dios, y esto la conmovía. El pueblo de Israel tembló ante el solo reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Y Moisés no había visto más que sus espaldas. Cuando Moisés dedicó el tabernáculo, la nube de gloria descendió y lo llenó, y ninguno, ni siquiera Moisés, podía entrar ahí. Éxodo 40, 35. Lo mismo sucedió en la dedicación del templo de Salomón. Todos los sacerdotes tuvieron que interrumpir su actividad porque la gloria lo llenaba todo. ¿No habrá llegado el momento de que los pastores junto al pueblo dejemos el activismo para postrarnos delante de la gloria de Dios? No tomemos livianamente estos tiempos. Si el Señor se manifiesta con su gloria necesariamente debe producir en nosotros temor de Dios, deseo de no ofenderlo. 2. Un deseo profundo de santificarnos. La santificación es necesaria para que se manifieste la gloria en nuestras vidas, y debe ser la consecuencia natural luego de un encuentro glorioso. Fue requisito para el pueblo de Israel en Éxodo 19. Antes de la manifestación visible de la gloria sobre el monte Sinaí debían santificarse, prepararse para estar en la presencia del Dios Santo. No podemos presentarnos delante de Él con nuestras vidas desordenadas. Esta fue la tragedia de los sacerdotes Nadab y Abiú. Habían participado en la consagración de los sacerdotes. Vieron la Shekinah, la gloria de Dios, descender sobre el tabernáculo, y salir fuego delante de Dios para consumir el holocausto, símbolo de entrega y consagración. Levítico 9.22-24. Al otro día, pretendieron ofrecer incienso a Dios con sus vidas en desorden, con fuego extraño que Dios nunca les mandó, y fueron consumidos por la ira de Dios porque no reconocieron su gloria y la santidad que nos demanda. No supieron discernir lo santo y lo profano. Tal vez consideraron a Dios como un medio para lograr sus ambiciones. Levítico 10, 1-11. Sin embargo, lo que nos motive a santificarnos no debe ser el temor al castigo sino un amor profundo. Luego de estar bajo la gloria de Dios, en una relación de amor, nuestro deseo es agradarle en todo. No queremos perder esa dulce comunión con el Espíritu Santo, pues Él nos comunica la gloria que está en Cristo. No queremos contristarlo, ni ofenderlo. Cantares 2, 3-4, expresa poéticamente esta relación de intimidad. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Cuando estamos bajo la nube de gloria estamos protegidos, somos guiados en la voluntad de Dios y refrescados bajo su sombra. No hay mejor lugar. Con sumo placer cuidaremos nuestras vestiduras para seguir gozando de su comunión. 3. Adoración y gozo. La gloria de Dios nos impulsa a adorarlo. No se revela en nuestras vidas solo para producir algún efecto emocional, calmar nuestros nervios, o algo semejante. Desea ser reconocido y adorado. Cuando su gloria se manifiesta en nuestras reuniones, nos olvidamos de los relojes. No hay horarios. El Espíritu Santo nos impulsa una y otra vez a postrarnos y adorarlo. Es maravilloso. Su gozo nos inunda. Dios es gozo. Su presencia trae gozo. En esa dimensión hay sanidad para el alma y el cuerpo, y el gozo nos hace más hermosos que cualquier maquillaje o tratamiento de este mundo. Proverbios 17, 22, 15, 13. La gloria del Señor nos da belleza. Sofonías 3, 17 nos presenta un hermoso cuadro de Dios reunido con su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es lo que vivimos en el presente,
Reuniones gloriosas, poderosas. Dios que se goza a causa de nosotros. Hacemos fiesta delante de su gloria. Su gozo es nuestra fuerza. Éxodo 5, 1, Nehemías 8, 10. Me enteré de cierto estudio que reveló que los niños ríen 400 veces al día, mientras que los adultos solo lo hacen 15 veces. Me pregunto, ¿dónde perdimos las 385 risas? ¿Será que nos falta algo de niños, según Dios? Alabado sea el Señor que manifiesta su gloria restaurando el gozo y la alabanza. El tabernáculo de Dios. El tabernáculo es una preciosa figura que Dios nos dejó, un modelo que nos ayuda a entender la realidad de Jesucristo y su iglesia y la forma de acercarnos a Dios. El tabernáculo era el templo ambulante de los israelitas durante su peregrinaje en el desierto. Era la morada de Dios en medio de su pueblo, Éxodo 25, 8. Asimismo, era el lugar establecido por Dios para que se le rindiese culto. Aplicando estas verdades a la luz del Nuevo Testamento, encontramos que, en el presente, la morada de Dios y el lugar de su culto es la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos la morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2, 22, los encargados de rendirle culto presentando nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Romanos 12, 1. Si nos interesa profundizar nuestra comunión en gloria con el Señor, el tabernáculo nos muestra el camino a través de sus figuras. Constaba de dos grandes partes. 1. El patio exterior. Se encontraba cercado por una pared de 2,25 metros de alto hecha con lino blanco. Solo los levitas y sacerdotes podían ingresar al patio exterior a través de la única puerta, de 9 metros de ancho, mientras el pueblo debía contentarse con observar desde fuera las actividades. En el patio exterior se hallaban dos objetos sagrados, en primer lugar el altar de bronce o altar del sacrificio, y en segundo lugar, el lavacro o lavatorio. 2. La tienda, el tabernáculo propiamente dicho. Era una carpa rectangular de 13,5 metros por 4,5 metros de ancho. En su interior encontramos dos recámaras, a los cuales hace referencia Hebreos 9, 1-5. El lugar santo era la sección más grande, a la que solo tenían acceso los sacerdotes para ministrar el culto a Dios. El lugar santo contenía 3 muebles, la mesa con los panes de la proposición, el candelabro o lámpara y el altar del incienso, que estaba delante del grueso velo que separaba el lugar santo de la segunda recámara, el lugar santísimo, versículos 2-3. El lugar santísimo era el recinto más pequeño del tabernáculo y también el más sagrado. Ahí entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, con su cubierta, el propiciatorio, y los querubines labrados en oro. En este lugar se manifestaba la gloria de Dios en forma visible, la Shekinah. La presencia de Dios se hacía visible en forma de nube luminosa, manifestándose sobre la sangre vertida en el propiciatorio y los querubines de gloria. Refiriéndose al lugar santísimo, Hebreos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19-22. Es la más grande invitación. El lugar santísimo representa el mismo cielo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9, 24. Es el mismo lugar que el apóstol Esteban vio antes de su martirio, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 55-56. Tengo una buena noticia, los cielos siguen abiertos. La gloria de Dios está tan cerca de usted como la palabra que llega del corazón a su boca. Romanos 10, 6-9. Cierre los ojos y diga solamente, Jesús. Los cielos se abrirán para usted. Hay libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando el Señor partió su cuerpo en la cruz, rasgó el velo espiritual que nos separaba de su presencia. Los que ahora formamos parte de su iglesia tenemos abierto el camino nuevo y vivo a la gloria que está en él. Quiero invitarlo a recorrer el camino hacia el lugar santísimo, tal como lo hacía el sumo sacerdote. No olvide que ahora usted puede hacerlo. Atravesaremos la puerta del patio exterior y nos detendremos en cada uno de los principales objetos del tabernáculo, el altar de bronce, el lavacro, la mesa, el candelabro,
el altar del incienso y finalmente el arca del pacto, la gloria. Cada uno de estos objetos nos entrega simbólicamente profundas enseñanzas para nuestra vida devocional. Estos principios bíblicos lo llevarán, si los practica, haría una dimensión gloriosa en la comunión con el Espíritu Santo. El altar del sacrificio. El altar de bronce era el objeto más grande del tabernáculo y el primero en el camino haría el lugar santísimo. Allí eran muertos en sacrificio los animales que establecía la ley. Era un lugar de adoración y muerte. Este altar representa la cruz de Cristo. Somos salvos por creer en Cristo muerto y resucitado, y al bautismos declaramos nuestra identificación plena con su muerte y resurrección. Pero el mensaje de la cruz nos convoca diariamente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9, 23. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Significa que debemos estar dispuestos a decirle no a nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones, cuando estos sean contrarios a la voluntad de Dios. Esto es morir cada día. No podemos negociar con Dios. Siempre nos lo pedirá todo. En vano procuraremos quedarnos con uno.